Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 14 de agosto de 2021 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. El descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492 transformó la historia, la vida y toda la cosmovisión hasta entonces vigente en la humanidad. Los europeos se lanzaron a la conquista de la que luego sería América y decidieron imponer en ella su estilo de vida, trastocando todo lo que antes existía en este continente. La llegada del conquistador. Ese es nuestro tema de hoy. Primero de la serie de 500 años de la conquista. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro distinguido invitado desde la Ciudad de México, maestro Miguel García Audelo, editor y profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, actual coordinador del Seminario de Historia en la UNAM San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Miguel, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como música de fondo, ya saben que siempre ponemos un poco de música. Vamos a escuchar una canción de amor en náhuatl que se llama Xiquillehua. Miguel, la conquista es uno de los tópicos más estudiados y revisados a lo largo de toda nuestra historia, particularmente la historia de Mesoamérica, la historia de México, y ha generado muchas posturas. Ha sido lo mismo condenada que alabada. Y bueno, déjame preguntarte para iniciar esta serie, ¿qué se entiende o qué debemos entender por conquista y por qué es tan polémica? Bueno, Luis Alberto, queridos amigos, el proceso de la conquista, que es como se conoce a este periodo histórico que inicia en el siglo XVI, tiene muchas vertientes, tiene muchas posturas que se generaron desde el momento mismo del contacto entre europeos y mesoamericanos. Este tema es uno de los favoritos entre los historiadores y constituye uno de los ejes importantes que explican el devenir mexicano. Además del pasado prehispánico, bueno, en la historia de la Nueva España, del virreinato, que es como propiamente debe de llamarse, pues tenemos otros como la independencia, la reforma, la revolución y en recientes fechas los análisis que se han hecho al menos de los últimos 30 años de la historia moderna mexicana. Pero la conquista es uno de los temas susceptibles de ser rodeados por muchos mitos. Para empezar, el mismo nombre de América, ¿no? A nosotros nos enseñan la historia desde el descubrimiento de América, cuando en 1992 historiadores tan afamados como Edmundo Gorman o Miguel León Portilla debatieron acerca de si debía llamarse eso descubrimiento o invención de América. Que dicho sea de paso, el nombre, ¿no?, le pertenece a un navegante que exploró el sur del mar Atlántico muchos años después que Colón. Pero como son las paradojas de la historia, terminó llamándose el continente, el Nuevo Mundo, como se llamaba Américo Vespuccio. Pero además de que comenzamos con un mito en la nominación del continente, pues también la historia que se ha movido entre versiones maniqueas de buenos y malos, blanco y negro, positivo y negativo, pues ha hablado de la conquista, cuando para entender a nuestro país y el resultado de todos esos procesos que yo mencioné, pues debiera hablarse de conquistas y no de conquista. La conquista, así como la narran, pues prácticamente compete a las personas que viven en el centro del país, pero ustedes, por ejemplo, que están en el norte, poco les dice este proceso histórico, porque poco tiene que ver con sus propios procesos que llevaron después del siglo XVII, especialmente el XVIII. ¿Y a qué me refiero? Bueno, la conquista de México, porque así debe de llamarse, pues solamente se circunscribe al imperio mexica, también mal llamado imperio porque era un gran señorío, ¿verdad? Y para entenderlo hay que verlo en esas dimensiones.
Y las otras conquistas, pues se fueron sucediendo conforme los españoles se fueron asentando y afianzando en el centro de lo que hoy es México. Y para muestra un botón, o sea, la expansión novohispana hacia el norte comenzó después de la segunda mitad del siglo XVI, y aún en tiempos de la revolución iniciada por Miguel Hidalgo en 1810, había grandes zonas del norte novohispano que no habían sido sujetas al dominio político del virreinato novohispano. Y en el caso, por ejemplo, de los mayas, o de las culturas que conformaron el gran concepto maya, que habitaron en la península de Yucatán, pues su conquista no se efectuó sino hasta finales del siglo XVII, entre 1690 y 1700, que es cuando Juan de Villagutieri publica su obra sobre este proceso. Y aún así, por ejemplo, los indios del Nuevo México, que también pertenecían a la Nueva España, dieron muchísimos dolores de cabeza a las autoridades novohispanas entre 1680 y 1700, ¿no? De manera que, si hablamos de la conquista, tenemos que hablar de un gran proceso, de un gran proceso que se circunscribe a otro gran proceso que incluye primero la navegación desde Europa hacia el oeste, sobre el Atlántico, el encuentro, ¿no? El descubrimiento de un nuevo mundo, la conquista, ¿no? La colonización, que no se refiere a una sujeción política, sino a la emigración de individuos de un lugar a otro, y al resultado que esto tuvo, ¿verdad? Que fue el mestizaje en nuestro caso. Pero como si no fuera suficiente, la conquista o las conquistas, ¿no? Tienen a su vez pequeños elementos que han configurado la imagen mayoritariamente negativa sobre la conquista. Para muestra, por ejemplo, la traición. La traición que presuntamente ejerció la Malinche contra los mexicanos. ¿Ah? La Malinche, ¿no? Fue el principio o el origen de un verbo que todavía se ocupa en la actualidad, que es el de malinchismo, que es la preferencia de lo extranjero antes que lo nacional. Y lo mismo puede decirse de los tlaxcaltecas, que apoyaron a los españoles en su lucha contra los mexicas, ¿no? Que terminó con la sujeción del imperio mexicano. El gran mito alrededor de la conquista, pues es el de que se cometió un genocidio. Recientemente actores políticos, ¿verdad?, en nuestro país han hablado, han señalado, han puntualizado que se cometió un saqueo, un genocidio, ¿verdad?, de las culturas prehispánicas que habitaban en la entonces Mesoamérica. Pero habría que aclarar, ¿verdad?, habría que señalar que un genocidio, ¿verdad?, es una aniquilación, un exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos y religiosos, algo que a todas luces no ocurrió en 1521, ¿verdad? Otro de los componentes que han configurado esta imagen negativa de la conquista, pues han sido las versiones que sobre ella se escribieron, como digo, desde el momento mismo de contacto con los europeos. Y es que durante muchos siglos hubo un predominio de la versión española que justificaba la presencia de los españoles en el virreinato de la Nueva España, ¿no? Y la justificación de conceptos muy complejos de índole filosófica como la guerra justa contra los indígenas, ¿verdad?, por motivos religiosos, pero también porque, en buena medida, el virreinato fue satanizado durante el siglo XIX, momentos después, o en los primeros años, de que se logró la independencia nacional. Y como venían muchas cosas del vecino del norte, no solamente la admiración hacia su sistema político, también vino la conceptualización del pasado propio en sus propios términos. ¿A qué me refiero? A que los estadounidenses ven como oprobioso su pasado colonial, porque ellos sí eran 13 colonias, ¿verdad?, y se dedicaron a denostarlo para resaltar en lo que devinieron, que es decir, la formación de un Estado moderno y que a la larga terminaría imponiendo su hegemonía en el continente americano. Pero no solamente esto, sino que pasada la época liberal, ¿verdad?, y la Revolución Mexicana, vienen grandes momentos del indigenismo en donde hay una exaltación que podemos ver en las obras de los grandes muralistas, y además, a mediados del siglo pasado, pues también hubo una tendencia de redescubrimiento de las versiones indígenas que en buena medida se le deben al historiador Miguel León Portilla, que puso a disposición de la mayoría
las versiones indígenas sobre la conquista. Últimamente, este tema del virreinato, pero especialmente del proceso de la conquista, pues ha sido sujeto, ¿verdad?, a politización, es decir, se ha ocupado para señalar aspectos negativos de la historia de México y un presunto, ¿verdad?, engrandecimiento actual que se ha perfilado a través de una evolución política, social, económica o como quiera vérsele. Y miren, el predominio de estas versiones españolas sobre la conquista influye también en cómo nos la contaron. Por ejemplo, los presagios, esos famosos que son mencionados antes de la conquista, pues deben de saber, queridos escuchas, que los presagios no eran parte de la tradición indígena para advertir malos sucesos en un futuro cercano, ¿verdad? Otra cosa que nos enseñan es que los indígenas fueron conquistados fácilmente porque pensaban que los españoles eran dioses, ¿verdad? Y eso es absolutamente falso, porque ellos advirtieron que no eran tal cosa. Tenían una prueba muy sencilla. Para ellos, ¿verdad?, los dioses comían carne humana y eso explicaba los sacrificios humanos que hacían en sus pirámides, ¿verdad? Entonces, cuando vieron que no comían carne y comían pan y gallinas, se dieron cuenta de que no eran dioses. También el asunto, digamos, triunfalista de la versión española, que indica, ¿verdad?, una especie como de supremacía sobrenatural de los españoles, que vencieron a un imperio de miles y miles y miles de individuos, ¿verdad?, solamente con un contingente de 800 individuos, cuando en realidad la conquista del imperio mexica fue antes bien una maniobra diplomática del muy hábil Cortés, que logró hacer alianzas con los pueblos enemigos de los mexicas para poder conquistarlos. La prueba está en que, por ejemplo, los mayas, que no habían sido subyugados por los mexicas, se mostraron absolutamente belicosos contra ellos, ¿verdad? Y los pueblos del Golfo, en cambio, ofrecieron su alianza con el español para poder quitarse del yugo mexica, que incluía los tributos, las guerras floridas y todas esas cosas que ustedes conocen, ¿verdad? Y bueno, otro de las grandes explicaciones dentro de la historia tradicional de la conquista que dio lugar al virreinato, pues tiene que ver con esta idea del genocidio, porque se han malentendido el contacto, ¿verdad? Al no haber habido un contacto anterior entre los mesoamericanos y los europeos, era inevitable que enfermaran de las cosas que traían los europeos. Y en buena medida, esto echa por tierra la versión de que los españoles se dedicaron a matar a diestra y siniestra a los indígenas, cuando en realidad se trató de un proceso biológico, ¿verdad?, en donde llevaron las de perder los indígenas. Y si nos vamos todavía dentro de la revisión de las versiones españoles sobre la conquista, pues encontramos otras cosas muy interesantes. Miren, a veces los clásicos, ¿verdad?, son más citados que leídos. Y eso le ha pasado a Cortés. Cortés es un clásico en la historiografía mexicana. Lo mismo que Cervantes es un clásico en la literatura española. Y a Cervantes le atribuyen muchas frases, como por ejemplo esa cuando supuestamente le dice Don Quijote a Sancho Panza que los perros estaban ladrando porque estaban pasando, cuando en realidad esa frase nunca está escrita, nunca fue escrita en el Quijote. Lo mismo ocurre con ciertos sucesos en la conquista, por ejemplo, que Cortés quemó las naves. Esa frase todavía sigue siendo muy popular. Cuando alguien ha decidido, ha tomado la determinación de algo, además de decir otras cosas, pues dice, pues ya se quemaron las naves, ¿no? Y ya, para adelante, ¿no? Se sigue todavía utilizando en España muy seguido, cuando en realidad Cortés jamás quemó sus naves. Lo único que hizo fue encallarlas, ¿ah?, para poder después utilizarlas en la medida de lo que fuera posible, especialmente de las partes útiles, en el asedio que llevaría a cabo tiempo después en la ciudad de México, Tenochtitlan. De manera que la conquista, pues está rodeada de muchísimos mitos, y eso ha tenido dos consecuencias terribles. Primero, la no comprensión de un periodo histórico necesario para poder entendernos a nosotros mismos como mexicanos. Y la segunda es negar de manera sistemática y frecuente una parte de nuestro ser que explica nuestras relaciones con los demás, la composición de nuestra sociedad.
el origen de nuestros prejuicios y la elección de ciertas conductas que tenemos tanto al exterior, hablando del malinchismo, o al interior, hablando del clasismo que definitivamente imperó en la época novohispana. De manera que hablar de un tema como el de la conquista no solamente retribuye, ¿verdad?, en términos de la sapiencia sobre un determinado proceso histórico, sino que nos dice mucho acerca de nosotros mismos. Excelente, muy bien, ¿no? No, no, muy claro, muy claro. Miguel, vamos a hacer una breve pausa para continuar dialogando sobre este tema. Vamos a la pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con el maestro Miguel García Audró, editor y profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Él actualmente es coordinador del Seminario de Historia en la UNAM San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Y bueno, Miguel, nos comentabas acerca de un tema que ha sido muy cuestionado. La famosa historia negra de España. Pero esta historia negra de España, que para mí surgió precisamente de Inglaterra, la gran enemiga de España, pero ya en el siglo XVI, XVII. Sin embargo, a mí me gustaría que nos platicaras un poco cómo era la vida allá en Europa, aquella Europa del siglo XV, del siglo XVI, y cómo era la vida en este continente, este nuevo continente al que yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que no tenía por qué haberse llamado América, pero bueno, incluso ya se apoderaron de ese nombre los norteamericanos, porque ya para ellos todo está en América. ¿Cómo vivían? ¿Cómo era la forma de vida de aquellas épocas? Bueno, Alberto y amigos, escuchas, otra parte muy importante, ¿verdad?, para la comprensión de un proceso tan complejo como es el de la conquista, es el de conocer quiénes vinieron a este continente en los primeros años del descubrimiento del Nuevo Mundo. Y aquí hay que hacer mención de la forma de vida de los europeos en aquel entonces. Era un continente profundamente dividido, con muchos señoríos, en donde gobernaban reyes aquí y reyes allá, ¿verdad? Uno caminaba 2 pasos, como en el cuento del Principito, y llegaba a otro país, a otro reino, ¿verdad?, a otra monarquía, vivían profundamente divididos. Era una sociedad profundamente religiosa, pero también supersticiosa, ¿verdad? Lo mismo rezaban, que creían en animales paradoxográficos, ¿verdad?, monstruos en los mares, en el mare tenebroso, en el cielo, ¿verdad?, en las cuevas, en todos lados, ¿verdad? Es un continente conformado por reinos que vienen saliendo de otro gran proceso, que es el de las cruzadas, en donde los desplazamientos humanos a lo largo de grandes distancias los va a marcar de manera definitiva. Pero también es un continente, ¿verdad?, una sociedad asediada por los moros, que desde el siglo VIII se habían expandido desde Medio Oriente hacia el oeste sobre el norte de África y habían tomado prácticamente la mitad de la actual península ibérica, ¿verdad?, de un lado, y por el otro avanzaban decididamente hacia el norte del mar, hacia el norte de Medio Oriente, con dirección hacia la actual Turquía, en donde estaba todavía, ¿verdad?, los restos del Imperio Romano de Oriente, ¿verdad?, y que estaba a punto de caer. Bueno, pues este conjunto de características pues va a obligar a los europeos, pero especialmente a los que se encuentran en la orilla más extrema del Atlántico, a buscar salidas, ¿verdad?, a través de viajes de exploración, que no era nada nuevo para los europeos, pero sí el de ir más allá, ¿verdad?, el ir plus ultra, ¿verdad?, del Atlántico, para encontrar otras rutas, ¿verdad?, comerciales, por lo cual la consecuencia natural y directa pues fue el desarrollo de tecnología naval que les permitió navegar a lo largo del continente europeo y después el del circunnavegar el continente africano, porque aquí es donde voy a aprovechar para decir
Los europeos tenían una idea muy particular del mundo. Muchos piensan, ¿verdad? Tienen la idea de que los europeos de esa época pensaban que el mundo era cuadrado o plano, ¿verdad? Y que si se iban más allá de la orilla del mar, pues sus barquitos iban a caer sobre el horizonte, lo cual es totalmente falso. Desde los griegos se sabía que el mundo era redondo, simplemente tenía otras dimensiones, otras distribuciones geográficas. Y lo que estaba más allá de ciertos paralelos, ¿verdad? Pues eran tierras no solamente desconocidas, sino hasta peligrosas para los mismos navegantes y por eso no se atrevían a ir, ¿no? Los primeros que se atrevieron fueron los portugueses en la década de 1480, ¿verdad? Que desafían la teoría de que en el Ecuador el sol es tan abrasador, ¿verdad? Que tiene la potencia tal para tostar a los humanos, que cruzan, ¿verdad? Y en 1487 le dan la vuelta a Cabo de Buena Esperanza y en unos pocos años, en 1493, ya están en las puertas de la India. Y esta hazaña naval pues va a prender las alarmas en sus vecinos, los españoles, que van a intentar hacer lo mismo. Simplemente van a tomar otro camino que no es el de la circunnavegación africana y se van a aventurar hacia el oeste. Pero para que esto suceda, tienen que ocurrir dos cosas importantísimas para la civilización europea. La primera es la caída de este imperio bizantino, ¿verdad? O el imperio romano de Oriente, en 1453, que va a provocar la diáspora de sabios, de personas, de comerciantes, desde Constantinopla hasta toda Europa, y además de seguir nutriendo la cultura europea con los griegos que llevan en sus rollos, ¿verdad? Que habían guardado durante la Edad Media, ¿no? Pues van a tener como resultado el Renacimiento que tanta fama le dio Europa en el siglo XV y XVI. Y la otra es el descubrimiento, o más bien la invención de la imprenta. Y utilísimo medio de propaganda, de difusión de la cultura, cuyas consecuencias todavía seguimos calculando en nuestros días. Y en este panorama, bueno, España va a atravesar todo un proceso político interno que tiene que ver con la unión de dos coronas, la de Castilla y Aragón en la década de los 60, que les va a permitir tener estabilidad política, comercial, ¿no? Y sobre todo bélica, para poder echar a los moros de la península ibérica, lo cual va a ocurrir en enero de 1492. Y el triunfo que van a tener los europeos sobre los moros va a ser visto como algo providencial, como algo enviado por Dios, como una señal de que los españoles de esa época, de que los castellanos de la época de los reyes católicos tienen una misión, ¿no? Providencial dada por Dios mismo. Así, cuando se dé la invención o el descubrimiento de América algunos meses después, pues van a considerar que ese designio divino se estaba confirmando, ¿verdad? Y hacia acá, pues van a llegar, pues sí, navegantes como Cristóbal Colón, que dicho sea de paso, cuando muere en 1506, él muere pensando que había llegado a las Indias, porque el objetivo de Colón y todos los que le siguieron después no era encontrar América, no era llegar a América, sino antes bien al contrario, era vadearla para poder llegar hacia la tierra de las especias, a las Indias, a Catay, a Japón, ¿verdad? Y eso desde Colón hasta Cortés va a ser la consigna permanente. Por eso Cortés, después de su ejercicio militar, se va a convertir en un muy entusiasta, empresario, navegante. Lo que conocemos de Hernán Cortés solamente son 3 años como militar. De todos los que vivió, de sus casi 50 y tantos años que vivió, nada más 3 los dedicó a la guerra. Y prácticamente los últimos 20 o 15 se dedicó a estar explorando el mar porque él quería llegar a la tierra de las especias. ¿Cierto? Había conquistado un gran imperio como México Tenochtitlan, había abierto la posibilidad de ir hacia el sur, ¿verdad? Cuando se internó en las Higueras en 1524, que es en el camino donde matan a Cuauhtémoc, pero su obsesión, como la de Colón, es llegar a través del Pacífico, a través de la Gran Mar del Sur, hacia el extremo occidente, ¿verdad? Hacia esas tierras de las especias. Es decir, China y Japón
fueron las constantes en la mentalidad exploradora de los hombres de esta época. ¿Qué condiciones, además de los exploradores como Cristóbal Colón o conquistadores como Cortés, en realidad debía llamarse empresario, pues nunca fue militar en forma, ¿no? ¿Quiénes venían? Bueno, pues venían españoles fundamentalmente pobres, que venían a hacer la América, como decían en la época. Venían buscando oro, porque era la única forma de sobrevivir en una economía desintegrada, ¿verdad? Metalizada, profundamente metalizada, y por eso las ansias de buscar oro y encontrar oro. Por eso lo primero que le preguntan a Moctezuma y después a Cortés es dónde está el oro, porque lo que quieren es oro, ¿verdad? Vienen pues con una intención sí de venir, pero en un primer momento no de colonizar, sino de hacer la América y regresarse, ¿verdad? Y esto lo hacen trayendo consigo sus propias ideas. Son, como les digo, devotos, supersticiosos, pero también son iletrados. Son gente que aprenden oyendo al que sabe leer. Son gente que tiene un profundo sentido del honor, como Cortés, de la codicia, como Pedro de Alvarado, como Nuño Beltrán de Guzmán, ¿verdad? Y viene acá no por gusto, sino porque obligado, ¿verdad? Y fracasado en su propia tierra, tiene la expectativa de emprender una vida mejor. Cuando se establece aquí, de pobre y aventurero, se convierte, si tiene éxito, en encomendero, en ganadero, en minero, ¿verdad? Encomenderos famosos fueron Fray Bartolomé de las Casas, que tanto defendió a los indios. Mineros, bueno, pues hay muchos, la mayoría de los conquistadores que se van al norte de la Nueva España, ¿verdad? Y que van encontrando en los 20 años siguientes después de la caída de México Tenochtitlan filones como los de Guanajuato, Zacatecas, Parral, etcétera, ¿no? Y o ganaderos como la mayoría de los españoles que vivían en el Caribe, pues eran ganaderos, tenían puercos, tenían vacas, tenían caballos para hacer las conquistas. Son gente que están dispuestas al sacrificio, ¿verdad? Y son exigentes con la recompensa. Y por eso mismo se vuelven empresarios, como digo, como Cortés, que financiaban sus propias campañas a cambio no solamente del honor, sino de la expectativa de obtener riqueza. Pero además, todo eso, en el fondo, estaba, ¿verdad?, impulsado por una misión providencial que les había sido anunciada con la expulsión de los moros, ¿verdad? Y como parte de la visión providencialista de la cristiandad. Y por eso, después de los misioneros, perdón, de los conquistadores, van a venir misioneros con el objetivo de fundar reinos milenarios para restaurar el cristianismo primitivo, puro, el de Cristo, el de tiempos de Cristo, pero también contrarrestar las pérdidas que tuvieron con la reforma de Lutero, ¿verdad? En el caso de la región mesoamericana, pues la mayoría de los arqueólogos e historiadores que se han dedicado al tema encuentran una población que ha sido producto de la desintegración de otras grandes culturas. En Mesoamérica, por ejemplo, pues las culturas más antiguas podían ser ubicadas entre los anales de los indígenas, como los olmecas, ¿no?, los cuicuiltecas, los teotihuacanos, algunas versiones de los mayas, ¿verdad?, de los que, a pesar de los grandes estudios, sabemos muy poquito. Y este es una tragedia, este aspecto es una tragedia y una bendición al mismo tiempo. Es una tragedia porque disponemos de muy pocos documentos, ¿verdad?, como no sean las estelas y las pirámides y todos los testimonios pétreos que de ellos quedaron, ¿verdad? Y una bendición porque han de saber, escuchas, que nosotros, los actuales mexicanos, somos herederos de las grandes civilizaciones que poblaron Mesoamérica. Somos el resultado final de la conjunción de muchas civilizaciones que confluyeron en esta parte del mundo. Por eso, la Nueva España del siglo XVII, además de ser el gozne entre Europa y Asia, va a ser el crisol de una sociedad absolutamente cosmopolita, ¿verdad?, multirracial, casi bendecida por lo que llamamos el mestizaje. Pero lo que encontraron los españoles o los europeos que venían, pues fue una serie de alianzas que hoy tenemos muy bien identificadas. Cuando Cortés sale de Cuba y toca los linderos de la península de Yucatán, se encuentra con unos mayas decadentes, nada que ver con
esa imagen que ha sido popularizada por Hollywood, ¿verdad? Por Mel Gibson en su película Apocalipto, ¿verdad? ¿No? Sino eran unos mayas ya decadentes que solo a través de la alianza política y militar pudieron sobrevivir. Y esta alianza estaba conformada pues, por Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán. En el caso del centro de México, pues la clásica alianza que encontraron los españoles, pues fue la que conformaban México, Texcoco y Tlacopan. Y finalmente, la que no van a poder conquistar de manera inmediata, sino que se van a vencer, se van a rendir cuando se enteran que han vencido a los mexicas y que, por cierto, los mexicas pidieron ayuda a esta alianza, pues era la de los tarascos, formadas por las ciudades de Iguatzío, Pátzcuaro y Tzintzuntzán. Entonces, lo que encuentran los españoles cuando llegan a Mesoamérica es un conjunto de pueblos que están enemistados, principalmente contra los mexicas, pero también están aliados política y militarmente, y son estos a los que se van a enfrentar los españoles del proceso de la conquista. Excelente, ¿no? Muy bien, muy clara la visión. Miguel, vamos a hacer una breve pausa para continuar con este programa. Vamos a la pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Está con nosotros desde la Ciudad de México el maestro Miguel Ángel García Audelo. Él es profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es el coordinador del Seminario de Historia en la UNAM San Antonio, en Texas. Y está platicándonos ni más ni menos sobre el tema del descubrimiento y conquista que el día de ayer, viernes 13 de agosto de 2021, se cumplieron 500 años de la conquista, o más bien, ¿qué podríamos decir? Es el 500 aniversario de la caída de Tenochtitlan. Sí, pero ese es un tema que vamos a analizar posteriormente porque estamos preparando la parte correspondiente para dar una visión más amplia. Y yo quisiera preguntarte, Miguel, en este proceso de descubrimiento y conquista, no solamente España tuvo una actividad fundamental, sino también hubo la participación de otras naciones europeas, particularmente el compañero de península de España, que era Portugal, luego la isla que vino a conquistar el norte de Norteamérica, y también preguntarte de la participación que tuvo la Iglesia Católica, particularmente el papado, sobre esta parte del descubrimiento y la conquista de América. Sí, ahora que mencionas muy bien lo de que solamente tenemos que conmemorar la caída de México, Tenochtitlan, y no de la conquista en general, pues digamos que fue el resultado final de muchos otros elementos que comienzan inmediatamente después de que Colón lleva la noticia de que ha encontrado tierras que parecen ser las Indias, pero que las exploraciones posteriores demuestran que no es así. Esto, como digo, la conquista de México es el resultado de algo que debe verse de la siguiente manera. Por un lado, la exploración que ya hemos tocado minutos atrás, ¿verdad? Y que inician los portugueses. Los portugueses se van a abocar a explorar el sur del Océano Atlántico, especialmente los lindes del continente africano, y serán los primeros, como digo, en llegar a la India y empezar a comerciar con ellos entre 1480 y 1500. Cuando los españoles ven esto y se quieren sumar a la carrera naval de descubrimientos y de exploraciones, pues se lanzan hacia el oriente. Como digo, cuando regresa Colón con la noticia de que han descubierto o han encontrado tierras que a lo mejor son las Indias, pues viene una disputa de carácter legal en donde tiene que haber un fiel de la balanza, y para que no hubiera duda de la justicia con que se iba a decidir, pues nombran, ¿verdad?, al Papa de ese entonces, Alejandro VI, para que decida qué áreas le corresponde a España explorar y qué áreas le corresponde a Portugal navegar. Y entonces el Papa traza una línea imaginaria después de las Islas Azores
y determina que todo lo que se encuentre hacia el occidente de esa línea le corresponde a España, y todo lo que le corresponde hacia el oriente de esa línea le corresponde a Portugal. Y por eso, ¿verdad? Una parte de Brasil que había quedado del otro lado de esa línea, pues va a ser explorada, colonizada por los portugueses. Todo lo demás, ¿verdad? De la punta oriental del cono sur hacia el oeste, ¿verdad? Va a ser territorio de España, sujeto a exploraciones, ¿verdad? Pero esta etapa todavía se circunscribe a la etapa de la exploración porque no sabían exactamente qué era lo que tenían ante sus ojos. Como digo, Colón estaba seguro de qué eran las Indias, pero en 1501 Vespuccio determina de que no se trata de las Indias y nombran en 1507 en un mapa muy famoso, ¿verdad?, al Nuevo Mundo como América, y así se va a quedar, ¿verdad? Y como esto no era un proceso exclusivo de las naciones peninsulares del continente europeo, pues otras naciones como Inglaterra no se iban a quedar con los brazos cruzados, ¿verdad? De hecho, al mismo tiempo que Colón, el rey inglés de entonces, envía varias exploraciones hacia el norte de la actual América. Y es ahí cuando se encuentran con Islandia, cuando se encuentran con Groenlandia, se encuentran con la parte oriental del actual Canadá, ¿verdad? Y algo que se ha debatido muchísimo todavía hasta nuestros días es si antes de Colón, antes de ellos, había presencia europea en estas partes. Y parece ser que sí, parece que los vikingos y estos pueblos navegantes nórdicos ya habían llegado mucho tiempo antes que Colón a la parte más septentrional del continente americano. Pero eso no fue suficiente. O sea, Inglaterra actuaba impulsada porque consideraba que ese reparto era injusto, porque de cuando acá repartían sin ella sentada en la mesa de las negociaciones. Pero además era ya una práctica común que incluso en el derecho que podríamos llamar internacional de aquel entonces, había una cláusula que debían respetar todas las naciones, especialmente Inglaterra. Si Inglaterra llegaba a una parte de América y ya había alguien ahí, ¿verdad?, un europeo, ya no podía desembarcar. ¿Por qué? Porque la cláusula decía que toda tierra gobernada por un príncipe cristiano ya no era sujeta a conquista, puesto que la conquista estaba fundamentada en la expansión del evangelio y en la cristianización de esa zona que antes no estaba integrada en la ecúmene europea. Esto desde luego que no lo va a respetar Inglaterra, y por eso se va a asentar en el norte de la actual América, aun cuando entre 1492, 1501, 1513, va a haber muchos navegantes españoles que se van a aproximar en las orillas de lo que fueron después las 13 colonias. Tenemos ahí a Gaspar de Corte Real, ¿verdad?, a Francisco de Garay, que van a emprender muchos esfuerzos desde España y desde el Caribe por llegar al norte en busca de un paso hacia el continente asiático, ¿no? Pero como digo, o sea, esto se circunscribe ya en el periodo del descubrimiento, cuando más o menos se dan cuenta de lo que tienen ante sí, de lo que están pisando, de la clase de personas con las cuales intentan dialogar o integrarlas a la cristiandad o como quieran vérsele, comienza el proceso de conquista. En algunas partes inició antes, por ejemplo en las Antillas, que es lo que denuncia Fray Bartolomé de las Casas en su obra célebre La breve relación sobre la destrucción de las Indias, y después en otras islas más grandes como Cuba, donde va a llegar el jefe de Cortés, Diego Velázquez, en donde pues no va a tener mucha resistencia, pero aún así va a hacer el esfuerzo y se va a instalar, y va a ser nombrado pues adelantado y capitán general y decía mayor de Cuba o de la isla Fernandina. Y después de Cuba pues van a venir las partes continentales. Van a empezar, por ejemplo, con el Darién, lo que se llamó el Darién, que hoy es Panamá, Centroamérica, 1513, ¿verdad? 1513 va a ser una fecha importante porque Lisboa, ¿verdad?, llega a esta parte de Panamá y va a encontrar el Océano Pacífico, lo cual va a ser
algo fabuloso porque significa que hay la posibilidad de llegar hacia China, hacia Japón, hacia la India, por ese camino. Pero desde ahí, ¿verdad? En compañía de los soldados que iban acompañando a Pedro, a Pizarro, perdón, ¿sí? a Pizarro, Francisco Pizarro, pues van a ir otros más hacia el norte, ¿verdad? Entre los que se van a encontrar Jerónimo de Aguilar, ¿verdad? Los supervivientes españoles que van a encontrar los españoles con Cortés en 1519. Ellos salieron en 1511 de la zona de la actual Colombia, ¿verdad? Y conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Desde Cuba van a empezar a hacer más y más exploraciones con miras a expandirse y con miras a conquistar. 1517, ¿verdad? Grijalva, ¿no? Todos estos navegantes que precedieron a Cortés van a explorar pues el Golfo de Honduras, la península de Yucatán, el Golfo de México y se van a regresar. Varios de estos van a quedar en la historia, el mismo Grijalva es uno de ellos, pero otro muy poco conocido que hablando de los mitos de la conquista, pues ha sufrido una tremenda injusticia. Un enviado del gobernador de Jamaica, Martín de Pinedo, que pasó a la historia como un tal Alonso de Pinedo o Alonso de Pineda, o le ponen 1000 nombres para oscurecerlo en la historiografía, los mismos conquistadores, especialmente Cortés, van a descubrir, ¿verdad? Cómo es la cuenca del Golfo de México, cómo es la curvatura de lo que hoy es el Golfo de México, para comprobar, entre otras cosas, que la Florida estaba pegada al continente y no como decía Ponce de León en 1513, de que era una isla, que además ahí estaba la isla la fuente de la eterna juventud, pero que además podía constituir un paso, ¿verdad? Similar al que había encontrado Balboa en 1513, ¿verdad? Pero después de que ya más o menos tienen visualizado el conjunto del territorio en el cual están explorando y descubriendo nuevas zonas cada vez, pues va a venir el proceso de conquista que va a ser, digamos, el primer gran éxito, va a ser el que obtiene Cortés entre 1519 y 1521, y 10 años después su primo Francisco de Pizarro en el Perú con los incas. Esos dos van a ser los dos más grandes éxitos de las conquistas españolas en América. Va a haber otros, como dije al principio, los mayas, las constantes luchas, por ejemplo, contra los chichimecas a partir de 1540 y hacia adelante, que nunca van a estar en paz, ¿verdad? Pues van a constituir la serie de conquistas que van a dar lugar a la Nueva España, al virreinato de la Nueva España. Y aquí aprovecho para ir anunciando lo que probablemente vemos más adelante, que al proceso de la conquista vino la colonización que supuso la migración de muchos europeos hacia América con fin de establecerse. Los conquistadores habían iniciado el proceso, se quedaron muchos de ellos, se casaron con indígenas, ¿verdad? Formaron familias aquí, ya nunca más regresaron. Cortés mismo cuando murió en España quería regresar, ya muerto quería regresar, ¿no? Todos los que vinieron después, en el siglo XVI, y empiezan a colonizar para formar ciudades que van a avanzar hacia el norte de la Nueva España. Y eso va a implicar la formación de gobierno, de un sistema político y de la aplicación de las mismas leyes, fueros y privilegios que van a gozar los otros territorios, los otros reinos en la península española, en la península hispánica, ¿no? Entonces, cuando se crea el virreinato de la Nueva España en 1534, goza de los mismos privilegios, fueros y leyes que en la península. Y la diferencia con las colonias del norte es que allá los ingleses exterminaron, ahí sí sistemáticamente, a la población, y a la que no pudieron exterminar, la condenaron a reservaciones en las cuales todavía viven. Todavía viven. Y en cambio los españoles no. Los españoles no tuvieron ninguna intención de exterminar a nadie, y antes bien se mezclaron con ellos, formaron familias y dieron lugar a través del proceso del mestizaje a la riquísima sociedad novohispana que se vería consolidada en el siglo XVII. El resultado de esta colonización, bueno, fue la creación de entidades políticas que más tarde, que siglos más tarde, con la desestabilización que hay en la península y con el influjo de la Ilustración, el ejemplo de las revoluciones, pues se va a desintegrar cuando Napoleón invada la península. El resultado de este largo proceso de descubrimiento y conquista, pues va a ser
la ampliación de los lindes mentales sobre la imagen y la idea del mundo. Va a ser completar progresivamente esas partes de los mapas, ¿eh? Que antes estaban como tierra incógnita, tierra incógnita, tierra incógnita. Y conforme van avanzando, pues bueno, van descubriendo no solamente nuevos caminos, sino nuevas formas de relacionarse con otros pueblos. Sin duda el resultado de la conquista, pues fue, desde luego, el sometimiento de las poblaciones amerindias al orden militar, político, religioso, pues a la cultura occidental. Es decir, hay una deculturación, diríase hoy, en términos modernos, para transitar de un estadio de creencias, ¿verdad? Muy particulares con sus dioses y su sistema teocrático a uno ya cristiano, también teocrático, pero cristiano, ¿verdad? Va a significar también la caída de Tenochtitlan y el avance de Cortés hacia otros lados, no solamente hacia el norte o hacia el sur, sino hacia el mar. Pues la expansión comercial, no solamente de España, sino de Europa en general, ¿verdad? Y va a ser el principio de algo que tú comentaste hace ratito, ¿verdad? Pues va a comenzar la lucha por la hegemonía europea en todo el mundo. Y de ahí van a venir las leyendas negras que tanto daño hicieron a la historia española acerca de las crueldades y los abusos que seguramente hubieron en la conquista como en cualquier proceso de esta naturaleza, ¿verdad? Y que van a ser tan populares a lo largo del siglo XVII y van a ser retomadas, ¿verdad?, por los liberales del siglo XIX para anatemizar, para satanizar, para vituperar el pasado virreinal, que sin duda alguna fue muy rico, ¿verdad? Va a significar, como digo, el desarrollo de la economía transatlántica y en términos modernos podríamos hablar estrictamente de que es el inicio del proceso de la globalización, es decir, de la integración de todo el mundo en una narrativa histórica universal, en donde España y Nueva España van a tener un papel fundamental en el desarrollo de todos los acontecimientos y que sin duda van a cambiar la faz de Europa, pero también el rumbo de la historia de la humanidad, que sin llegar al extremo, la conquista de México podría calificarse como uno de los grandes acontecimientos de la civilización humana por las consecuencias que tuvo en esos mismos términos. Y para cerrar, un dato curioso. Este proceso de la globalización y de la expansión comercial, pues fíjense que benefició a los que pretendían los españoles que les iban a beneficiar con el comercio. Después de la conquista de México, la asentación de las autoridades y la reformación política, la Nueva España y la plata de la Nueva España salvó de una depresión económica terrible a China. Y en China, en el siglo XVII, circulaba la plata de águila, que era la plata novohispana, que también tuvo una repercusión enorme en el curso de los acontecimientos del continente asiático. Excelente, excelente. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya tendremos oportunidad de los temas que trataste, por ejemplo, pues que nos platiques más adelante sobre aquella tremenda discusión de derechos humanos en la Universidad de Salamanca con el padre de Vitoria, que realmente vale la pena, y todo lo que fue a favor del indígena americano por parte de ciertos sectores de la población española. Miguel García Audelo, maestro egresado de la UNAM, que actualmente es el coordinador del Seminario de Historia de la UNAM San Antonio. Muchísimas gracias por este programa. ¿Qué vamos a escuchar la próxima semana que nos vas a acompañar? Pues la próxima semana vamos a hablar, vamos a entrar de lleno en el proceso de conquista de Cortés y el inicio de la gran aventura que lo convirtió en un personaje que saltó a la historia universal. Gracias, muchas gracias. Gracias también a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general de este programa, a Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, ya lo escucharon, el próximo sábado 21 de agosto con el nuevo tema. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana.